Muy bien. Bienvenido. Saludos a todos. Saludos a todos los que nos ven, personas de todo el mundo. Se han convocado a esta transmisión para poder participar de toda esa experiencia, de todas esas oportunidades académicas que tú has tenido y has cosechado a lo largo de tu vida. Para nosotros, para mí también es un honor poder conocer un poco más de la teoría del apego y la psicopatología, sobre todo que tú eres esa persona con esa autoridad de discípulo, de ser el promotor mundial de la teoría del apego, después de John Bowlby, desde la red IAN. Mario es el fundador de la red IAN, es una red que promueve y divulga la teoría del apego de una manera bastante amplia, siempre queriendo promover transformación en la salud mental y el apego seguro para desarrollar esa estabilidad emocional que tanto nosotros soñamos. Bienvenidos desde IAN Colombia, están todos los miembros de IAN Colombia atentos también a esta participación, felices de compartir contigo. Tenemos unas invitadas también que están conectadas en este momento a través de nuestra página en Facebook, IAN Colombia. Como lo es la doctora Vanessa Najul, Mario Marrone, también está la doctora Elsa Wolberg de Argentina y Laura Molet desde Barcelona. Ellas han estado muy al pendiente y les queremos enviar un saludo muy cálido a todas ellas. Y bueno, Mario, estamos emocionados, sé que tú también lo estás, y bueno, hagamos lo posible para todas las personas que hoy se acerquen. Bueno, vamos a empezar por el hecho de que Bowlby era psicoanalista. Y lo que él nunca dejó de sentirse y de ser psicoanalista. Lo que pasa es de que Bowlby hizo un replanteo de la metapsicología freudiana, porque él pensó de que tenía carencias y errores que necesitaban ser corregidos a la luz de la neurofisiología contemporánea y de la psicología evolutiva. Y una de las cosas que es importante con respecto a la neurofisiología contemporánea es que utiliza un modelo cibernético. Bowlby le llamaba, o algunos autores le llaman modelo de control. ¿Qué quiere decir eso? De que nuestro aparato neurofisiológico y también nuestra mente funcionan como un conjunto de factores que interactúan. Y el resultado de todo estado mental y de toda conducta es el punto de convergencia de todos estos factores. Mientras que Freud utilizaba un modelo lineal de la causalidad neurofisiológica, que era lo que existía en la neurofisiología del siglo XIX, que es A produce B y B produce C. Entonces, según ese modelo, el concepto de descarga era fundamental. Pero cuando entramos a pensar en un modelo cibernético, a mí me gusta utilizar la palabra cibernético, hay mucha gente que utiliza sistemas de control. Lo que pasa es que cuando hablamos de sistema de control, la palabra control se puede interpretar de distintas maneras. Cuando hablamos de un sistema cibernético, tenemos que el factor A condiciona a B y B condiciona a su vez, y al mismo tiempo A y B pueden estar influidos por C y condicionar C. Entonces, eso lleva a una comprensión de la causalidad psicológica y del funcionamiento psicológico que es muy distinta de la comprensión que tenía Freud cuando él utilizaba ese modelo neurofisiológico del siglo XIX. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer las supervisiones con Bowlby, un día estábamos hablando de este tema y yo le decía que cómo era el tema de la causalidad neurofisiológica desde un punto de vista de la neurofisiología contemporánea. Y entonces Bowlby me dijo, mira, dice, si tú tienes un rifle y quieres matar a un pájaro, tú tienes que calcular la velocidad del pájaro para ir desplazando el rifle para alcanzarlo, pero si tú tiras un tiro
viendo dónde está el pájaro, va a cerrar porque cuando el tiro llega ahí, el pájaro ya se movió. Y eso pasa con el funcionamiento psicológico, que estamos constantemente en proceso de adaptación a los objetivos que nos planteamos. Y esa adaptación continua a los objetivos que nos planteamos no está contemplada en la neurofisiología que utilizó Freud. Ahora, esto para mí es muy importante por varios motivos. En primer lugar, porque la teoría del apego se ha difundido mucho, pero también como se ha difundido, se ha banalizado. Y hay muchísima gente que cree que la teoría del apego consiste fundamentalmente en clasificar a la gente en seguros, evitativos, ambivalentes. Eso es lo que nos sirve la teoría del apego, que es una difusión de conceptos tomados de Hastings y Shepard cuando hablan de estilos de apego en la pareja adulta, etc. Pero la teoría del apego es mucho más profunda que clasificar a la gente. De hecho, creo que a los psicoterapeutas nos interesan las clasificaciones para guiar nuestra comprensión clínica, pero no es nuestro objetivo fundamental clasificar a la gente, porque lo que la teoría del apego nos da es un marco conceptual para entender a los seres humanos de una manera muy distinta de cómo se entiende con otros modelos de comprensión de psicología y psicopatología. Y la otra cosa que ha ocurrido también es de que se ha utilizado también la teoría del apego para hablar de lactancia prolongada, de colecho, etcétera, como que la teoría del apego consiste en un modelo que justifica estas prácticas. Sin entrar a comentar sobre estas prácticas, quiero aclarar que también la teoría del apego no es y estas prácticas no son la misma cosa, son modelos muy distintos. Entonces, empecemos por el hecho de que la primera diapositiva, a ver, que yo quería comentar, si queremos entender qué es la teoría del apego desde un punto de vista psicoanalítico, podríamos decir que la teoría, a ver, creo que tenemos que ir un poco antes. A ver. Su lema lo puede llevar al principio, vamos. Ok. Entonces, la teoría del apego, vamos a enfocar la teoría del apego como paradigma psicoanalítico. Ahora, acá también hay otro problema, y es de que como Bowlby se atrevió a cuestionar algunos principios de Freud, eso le valió de que las instituciones psicoanalíticas tradicionales lo marginaran a Bowlby, porque pensaban de que Bowlby se había hecho o había tomado un camino antipsicoanalítico. Hubo un periodista australiano que se había interesado por este tema y no entendía por qué a Bowlby lo marginaban los psicoanalistas, sobre todo los psicoanalistas británicos. Y entonces se vino a Londres a entrevistar a un grupo numeroso de psicoanalistas y preguntarles qué pensaban ellos de Bowlby y de la teoría del apego. Y se encontró de que la mayoría de los psicoanalistas le decían de que Bowlby había tomado una actitud antipsicoanalítica. Y entonces le preguntó, ¿y usted cómo lo sabe? ¿Lo ha leído a Bowlby? ¿Ha hecho un análisis crítico de los textos de Bowlby? Y los encuestados le decían, no, porque me han comentado otros colegas, me han dicho que no me molesten leer a Bowlby porque es antipsicoanalítico. Ok, pasemos entonces, pero ¿qué es la teoría del apego como modelo, como paradigma psicoanalítico? Es una teoría de los procesos evolutivos normales y patológicos basado en la investigación, que este es el otro problema, y es de que Bowlby pensó de que el psicoanálisis es una práctica clínica, fundamentalmente un modelo construido sobre la práctica clínica, y que era necesario consolidar algunos de sus principios utilizando
los datos, las afirmaciones que nos dan la investigación. Y entonces él se interesó muchísimo por la investigación, tanto en psicología evolutiva como en sociología médica, como en neurociencias. Y eso también le valió crítica de los psicoanalistas que decían de que Bowlby se había pasado al campo de la investigación académica y que había dejado de ser psicoanalista. Ahora, es cierto que lo que pasó fue que debido al hecho de que Bowlby recibió tantas críticas y acusaciones de sus colegas, que él se interesó en trabajar con los investigadores, porque la gente que trabajaba en el mundo académico, porque ellos pensaban de que la teoría del apego les daba un marco conceptual y metodológico importante para seguir progresando en el descubrimiento de nuevos datos y nuevos hechos científicos. Y Mary Ainsworth, que fue colaboradora de Bowlby en la Clínica Tavistock de Londres, luego de hacer un periplo por Uganda, donde ella fue profesora de la Universidad de Kampala, y luego se fue a la Universidad Johns Hopkins de Baltimore en Estados Unidos, Mary Ainsworth era fundamentalmente una investigadora, y ella comenzó a crear una escuela de investigadores en Estados Unidos. Y entonces lo que ocurrió fue que mientras Bowlby estaba aislado en el mundo de los clínicos en Inglaterra, el mundo de los investigadores en Estados Unidos estaba desarrollándose y floreciendo de una manera muy amplia. Entonces eso hizo de que mucha gente pensara que la teoría del apego es exclusivamente el campo de los investigadores. Que la verdad, en cierta manera lo es, pero lo es por fenómenos históricos, no porque Bowlby hubiese pensado que la teoría del apego tenía que ser fundamentalmente un campo para los investigadores, o exclusivamente un campo para los investigadores. La otra cosa es la siguiente, que Bowlby nunca habló de intersubjetividad, pero gracias a Nicola Diamond, con quien escribimos un libro juntos, que lo publicamos juntos sobre apego e intersubjetividad, lo publicamos en el año 2003, ella comenzó a hacer un análisis de las teorías del apego, de las ideas de Bowlby, y me dice, esta es una teoría de la intersubjetividad. ¿Qué quiere decir? De que los hechos psicológicos siempre emergen en un campo interpersonal. Y desde este punto de vista, la teoría del apego se distingue de otras corrientes del psicoanálisis que se centran fundamentalmente en el mundo intrapsíquico, pero que no toman en cuenta lo relacional y lo intersubjetivo. Y en realidad no hay funcionamiento psíquico sin intersubjetividad. La intersubjetividad aparece entonces como un concepto filosófico que aparece en distintos autores, como concepto en psicología evolutiva, que aparece, por ejemplo, con las ideas de Colin Trevarden, que es un investigador de la Universidad de Edimburgo en Escocia, como una escuela en psicoanálisis, como una motivación, pero es un contexto básico desde el punto de vista de la teoría del apego, en el sentido de que no existe hecho psíquico sin una relación como contexto. Y desde ese punto de vista, Winnicott se había adelantado a esta idea cuando él dijo, no existe tal cosa como un bebé, lo que existe es una relación materno-infantil. O sea que lo que él quiso decir es de que no podemos entender al psiquismo sin entender el contexto en el cual aparece. La otra cosa es que la teoría del apego es una teoría de la representación de la experiencia interpersonal vivida. A eso Bowlby le llama modelos operativos internos, dentro de los sistemas de memoria. O sea que, desde este punto de vista también, la teoría del apego difiere del pensamiento de algunos psicoanalistas, particularmente los psicoanalistas kleinianos, que decían de que el mundo psíquico es fundamentalmente el producto de fantasías inconscientes, en las cuales la realidad vivida tiene muy poca cabida. Mientras que lo que dice Bowlby es de que las experiencias que nosotros tenemos
en nuestra vida relacional a lo largo de la vida, pero particularmente en los primeros años de vida, es fundamental para crear un sistema de representación de las experiencias vividas a través de los cuales luego vamos a condicionar nuestra expectativa con respecto a la respuesta de los demás, la manera que nos relacionamos con los demás, etc. O sea que los modelos internos, operativos internos, representan la experiencia vivida. Cada modelo operativo interno contiene una imagen de una representación del self, una representación del otro y una emoción asociada. Por ejemplo, si yo siento de que mi mamá no me quería, represento a mi mamá, al otro como alguien que no me quiere, a mí mismo como alguien que no es querible y la emoción asociada es la falta de la carencia, todas las emociones asociadas a las carencias. La otra cosa es que la teoría del apego es una teoría de las emociones. Las emociones juegan un rol intermediario entre la evaluación de peligro y la activación de conductas defensivas, actuando como señales que emanan de la interacción del organismo con sus ámbitos internos, la neurobiología y con el ambiente. La teoría del apego es una teoría de la regulación emocional. Porque uno de los aspectos fundamentales que estudió Bowlby, que estudió particularmente Mary Ainsworth, es de que la respuesta sensible, que quiere decir la respuesta que incluye empatía y tacto, facilitan la regulación emocional. Es decir, la empatía es un organizador psíquico. Entonces, en ese sentido, la teoría del apego tiene bastante en común con las ideas de Kohut, de ese analista que vivía en Chicago, que ya falleció hace unos cuantos años, que desarrolló la psicología del self, que él le daba a la empatía un rol fundamental como organizador psíquico. Nosotros funcionamos, nos organizamos internamente cuando tenemos cuando tenemos relación con personas que nos ofrecen respuestas empáticas. Y si nosotros hemos recibido empatía, entonces la podemos dar a otras personas. Si yo no soy capaz de tener empatía por otro, es porque yo no la he recibido. En este momento estamos todos muy interesados por las elecciones en Estados Unidos. Y sabemos que Trump es una persona con un déficit muy fuerte de empatía. Y sabemos también de que Trump tuvo una infancia muy traumática. Entonces, vemos también cómo, si yo no recibí empatía, no puedo mostrar empatía. Daniel Stern, que es famoso psicoanalista y investigador estadounidense, que en los últimos años de su vida vivió en Ginebra, en Suiza, venía muy a menudo a Londres a reuniones del International Attachment Network en Londres, y yo me acuerdo que dijo una vez, la persona que no recibió empatía en su infancia no es capaz de darla a otra persona en la vida adulta, a menos que haya estado en una terapia personal larga. La otra cosa es que la teoría del apego es una teoría de la función reflexiva y el diálogo reflexivo. En este momento se está hablando mucho de mentalización. Es un concepto que introdujo Peter Fonagy, que es como todos saben, es un psicoanalista húngaro que vive en Londres desde hace muchos años. A mí no me gusta la palabra mentalización. Prefiero la palabra función reflexiva. Mauricio Cortina, que es mi colega de Washington, con quien estamos en contacto asiduo, también le hace crítica al concepto de mentalización y creo que él la fundamenta mucho mejor que yo. Espera, ¿podemos volver a la anterior? Sí. Y la función reflexiva en realidad fue, Fonagy empezó a hablar de función reflexiva y luego comenzó a hablar de mentalización. Ahora, no voy a extenderme hablando del concepto de mentalización ahora porque no tenemos tiempo.
Pero lo que yo sí puedo decir es que la capacidad de reflexión también es una capacidad que emerge en un contexto intersubjetivo. Porque yo solamente puedo reflexionar cuando puedo tener un diálogo reflexivo con otras personas. Si nadie puede reflexionar solo, a veces en algunos momentos podemos necesitar estar solos para reflexionar. Yo hablo de dos tipos de reflexión, le llamo reflexión online y reflexión offline. Reflexión online es cuando pensamos con el otro. Y la reflexión offline es cuando necesitamos apartarnos y estar solos para pensar. Muchas veces a mí mismo me pasa, ay, tengo que tomar una decisión o tengo que reflexionar o qué hice de mal en algo. Bueno, me voy a aislar y me voy a quedar solo y voy a pensar. Pero aún cuando yo esté pensando offline, cuando yo esté pensando solo, estoy pensando con el recuerdo de las voces y los comentarios y las ideas de otras personas. O sea que en esos momentos yo también estoy solo, estoy pensando solo, pero estoy utilizando también, me estoy acordando de comentarios que he tenido con mi terapeuta, con mis amigos, con mi familia, o algo que he leído, que aunque leer también es una forma de contacto interpersonal, porque me estoy conectando con el autor. Entonces, el diálogo reflexivo es necesario para desarrollar la función reflexiva. Y de ese punto de vista, el diálogo reflexivo es parte importante de la técnica psicoterapéutica, porque el concepto de diálogo reflexivo nos ha permitido dar un paso adelante en materia de técnica psicoterapéutica. Hay todavía muchos psicoanalistas que, como en el pasado, basaban el trabajo terapéutico en la interpretación. ¿Y qué era la interpretación? El terapeuta interpreta, sabe lo que le pasa al paciente y se lo dice. A usted le está pasando eso. Y el paciente tiene que aceptarlo. Pero un modelo de diálogo reflexivo indica que la exploración y la búsqueda del insight lo hacemos juntos. Estamos trabajando juntos para obtener, para ir dándonos cuenta de lo que nos pasa. Y un terapeuta que no utiliza el diálogo reflexivo no está ofreciendo al terapeuta, no le está ofreciendo al paciente un modelo de exploración cooperativa conjunta. La otra cosa que la teoría del apego es una teoría de la ansiedad. Como vamos a ver en un momento, en psicoanálisis ha habido distintas teorías de la ansiedad. Pasemos a la próxima, Zuleima. La ansiedad ocupa un rol central en la teoría psicoanalítica de las emociones. La siguiente. En sus trabajos tempranos, Freud decía que el origen de la ansiedad está en la falta de descarga de la libido. Y esto ocupó un rol importante en una época del desarrollo del pensamiento psicoanalítico. Pero en 1926, Freud dio un paso adelante y dijo, la ansiedad se moviliza en situaciones de peligro que son reminiscentes de situaciones de peligro del pasado. Y entonces ahí ya está haciendo él una conexión muy importante, y es de que muchos momentos de ansiedad que nosotros tenemos pueden estar provocados por situaciones del presente, pero generalmente reactiva situaciones del pasado. Desde el punto de vista kleiniano, la ansiedad tiene una fuente interna y surge de la percepción inconsciente del peligro que implica la pulsión de muerte. Es decir, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el pensamiento kleiniano le da muchísima importancia a la pulsión de muerte y a las fantasías inconscientes. Es una teoría endopsíquica, donde todo pasa dentro de nuestra psique, pero las interacciones con los demás, lo que pasa con los demás, parecen siempre ser un producto colateral del funcionamiento intrapsíquico. Y desde ese punto de vista, la teoría del apego está en gran oposición con el pensamiento kleiniano. Y de hecho, por lo menos en el contexto inglés, que es donde yo me he desenvuelto durante mucho tiempo, el movimiento kleiniano ha sido un acervo enemigo del pensamiento de Bowlby.
porque Bowlby cuestiona aspectos fundamentales del pensamiento kleiniano. Para Wilhelm Reich, la causa de ansiedad es la frustración de la gratificación sexual y se asocia al miedo de tener una excitación sexual sin posibilidad de descarga. Bueno, esto también está probado de que es erróneo, porque hay mucha gente que tiene gratificación sexual y sin embargo tiene patologías severas. O sea que no hay necesariamente una correlación entre grado de gratificación sexual y grado de salud mental. Para Bowlby, la ansiedad acompaña a la sensación de peligro, particularmente el peligro de perder a las figuras de apego o la seguridad de la relación con ellas. Y de este punto de vista, es decir, aquí Bowlby al decir eso está cambiando fundamentalmente el concepto psicoanalítico para darle importancia a las experiencias interpersonales. Si yo me siento en peligro por miedo a perder a la figura de apego, me voy a sentir ansiedad. O sea que la teoría del apego ofrece un modelo alternativo a la teoría pulsional freudiana y por lo tanto una contribución importante a la comprensión de los sistemas de motivación. Aquí, no. Sabemos que a lo largo de su vida Freud formuló distintas teorías pulsionales. Hay algunos autores que dicen que Freud formuló 4 teorías pulsionales, pero las dos que han sido más conocidas e importantes en las teorizaciones psicoanalíticas han sido la primera teoría que dividía a las pulsiones en pulsión de autoconservación y pulsión sexual, que la formuló en 1915, y luego en 1920 dijo que la autoconservación y la sexual formaban parte de la pulsión de vida y que luego hay otra pulsión, que es la pulsión de muerte, que nos lleva a la destructividad propia y de los demás. Espera, me quedamos con la anterior, Zulema. Entonces, ¿qué pasa? De que hay un psicoanalista norteamericano que dice de que todos los conceptos psicoanalíticos se basan en lo que él le llama la llave maestra. O sea, ¿qué es una llave maestra? Una llave maestra es una llave con la cual uno puede abrir muchas cerraduras. Y entonces este analista, ahora no me acuerdo el apellido, pero a lo mejor ya me acuerdo, pero igual no tiene mucha importancia. Lo que es importante es el concepto, que es todas las teorías de Freud generalmente se basan en el interjuego entre dos polaridades, vida y muerte o autoconservación y vida sexual, etc. Y que al querer poner una variedad distinta de necesidades y motivaciones humanas, encajarla dentro de este modelo, entonces lo que está haciendo es querer abrir distintas cerraduras con la misma llave. Por eso él dice que la teoría pulsional de Freud es una teoría de la llave maestra. Para eso necesitamos entender también los niveles de complejidad. Ya hablé del modelo lineal de la neurofisiología del siglo XIX y el modelo cibernético de sistemas de control, que es la neurofisiología que Bowlby utiliza. ¿Seguimos? A partir de la idea de Bowlby dice que hay una fuerza motivacional, porque aquí también hay que aclarar lo que es fuerza motivacional, lo que es necesidad y lo que es pulsión, porque son todos conceptos que se relacionan. Freud hablaba de pulsiones, que en realidad en el inglés se ha traducido como instinto. Es decir, en Inglaterra se habla de instinct. El concepto de pulsión se utiliza más en el mundo de habla latina, en Italia, en Francia, en España, en Latinoamérica. Pero, bueno, sabemos que estamos hablando. Entonces, Freud hablaba de pulsión o de instinto en la literatura inglesa.
Pero Bowlby dice, bueno, hablemos de motivación. ¿Qué es lo que nos lleva, qué nos motiva para hacer algo? Y esa motivación trata de satisfacer una necesidad. Y los seres humanos tenemos una necesidad a ser protegidos y establecer vínculos específicos con otras personas. Y esa necesidad se satisface según estrategias que vamos desarrollando, según la experiencia que tenemos con esas personas. Entonces a eso no le llamó pulsión de apego, pero podríamos decir que, bueno, en un sistema motivacional se podría decir de que sí, que hay una necesidad de establecer vínculos específicos con los otros. Luego hay otros autores, como Hugo Bleichmar, que lamentablemente falleció hace poco, Joseph Lichtenberg, que es un psicoanalista norteamericano que tiene 95 años, pero sigue escribiendo. Luego Nicola Diamond y yo hemos publicado un libro, como ya lo mencioné. Luego Mauricio Cortina y Giovanni Liotti escribieron bastante sobre este tema. También Giovanni Liotti era un terapeuta, psiquiatra y psicoterapeuta italiano que falleció el año pasado. Y luego Blake y Heard, que no son muy conocidos fuera del ambiente anglosajón, pero que fueron dos psicoanalistas, ya los dos fallecidos, que vivieron y trabajaron en la clínica Tavistock de Londres, que también tienen su clasificación. Pero todos estos sistemas motivacionales, ¿qué es lo que hacen? Es decirnos de que más allá de que tenemos una necesidad de establecer vínculos de apego, también tenemos necesidades sexuales, pero también tenemos otras necesidades. Tenemos necesidad de explorar el mundo, tenemos necesidad de afiliación social, etc. Y las distintas clasificaciones que se han hecho, Bowlby, Bleichmar, Cortina, etc., tienen algunas variaciones, pero en el fondo tienen muchos puntos de coincidencia y yo creo que son muy útiles para entender los fenómenos clínicos. Pasamos a lo siguiente. Ainsworth hablaba de la necesidad de explorar y entonces ella decía de que todo niño necesita, y los adultos también, pero fundamentalmente los niños, y esto forma parte de su desarrollo temprano, una parte fundamental de su desarrollo temprano, necesita tener a la figura de apego como base segura a la cual retornar, pero también necesitamos salir y explorar el mundo. Yo muchas veces, dando clases para estudiantes que recién comienzan a comprender estos temas, digo que desde este punto de vista, el ser humano es como un avión. El avión necesita tener un aeropuerto donde abastecerse y subir y bajar pasajeros o mercancías o cargo, y necesita volar. Ahora, un avión no puede estar volando todo el tiempo porque se queda sin combustible y se cae. Aparte de eso, ¿a qué sirve un avión que esté volando todo el tiempo si lo que necesita es volver al aeropuerto? Porque la idea del avión es ir de aeropuerto a aeropuerto. Pero al mismo tiempo necesita una base segura, que es el aeropuerto. O sea que esa interacción entre volar y estar en el aeropuerto es lo que tenemos los seres humanos, la necesidad de tener una base segura, pero también la necesidad de salir a explorar el mundo. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo creo que estamos ya cerca, ¿no? Zuleima. Hola Mario, aquí estoy. Sí. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos todavía a 15 minutos. Ok. Aquí vamos a ir saludos. Entonces continuamos y luego volvemos con los participantes. Ok. Bueno, la otra cosa que yo creo que es muy importante es tener en cuenta que también hay una motivación muy fuerte que tiene que ver con la afiliación social y que es independiente del vínculo de apego, porque el vínculo de apego en realidad es más bien es diádico, mientras que la afiliación social tiene que ver con la pertenencia a grupos.
Y sabemos de que, así como una de las cosas que decía Bowlby es de que las emociones más intensas se reactivan en situaciones de apego, porque si nosotros pensamos qué es lo que nos aflige más, qué es lo que nos alegra más, qué es lo que nos hace sentir bien, qué es lo que nos hace sentir mal, qué es lo que nos deprime, siempre tiene que ver con situaciones de apego. Pero no obstante eso, también nos quedamos con lo anterior, la afiliación. También, no obstante ello, también observamos cómo la gente reacciona con intensa emoción por temas relacionados con la afiliación social. Y la afiliación social tiene también que ver con el sentido de identidad personal, porque parte de nuestro sentimiento de identidad personal no solamente tiene que ver con quiénes somos nosotros, sino a qué grupos pertenecemos. Luego pasamos a la otra. Luego tenemos el tema de la sexualidad, ¿no? Y en las primeras teorizaciones psicoanalíticas se le daba a la sexualidad un rol fundamental. Pero lo que pasa es de que ahora sabemos que el apego y la sexualidad son dos motivaciones distintas. Que así como necesitamos establecer vínculos seguros, también necesitamos tener experiencias sexuales o satisfacción sexual. Y esto explica por qué algunas personas logran, a través de su madurez personal, poder establecer una relación sexual satisfactoria con la persona con quien tienen un vínculo seguro. Pero hay otras personas que no lo logran o que no lo encuentran por los motivos que sea. Y entonces esa dinámica, esa interacción entre apego y sexualidad explica muchos fenómenos que vemos en la clínica. Para todas esas necesidades utilizamos satisfactores. Algunos son factores singulares, es decir, si yo tengo hambre, como. Otros son satisfactores falsos. Es decir, yo creo que estoy satisfaciendo una necesidad, por ejemplo, la necesidad de afiliación social a través de apoyar a un dictador o a un político populista. Es un satisfactor falso. Hay satisfactores sinérgicos, que consiste en que al satisfacer una necesidad, estamos también facilitando la satisfacción de otra. Por ejemplo, si yo quiero establecer una buena relación de pareja, tal vez satisfaciendo la sexualidad en esa pareja, también satisfago el vínculo de apego, y si satisfago el vínculo de apego, también satisfago la necesidad de seguridad. Pero hay otros satisfactores que son asinérgicos, o sea que por satisfacer una necesidad estamos minando la posibilidad de resolver otra. Por ejemplo, una persona que trabaja largas horas para satisfacer su necesidad de supervivencia económica, puede estar satisfaciendo su necesidad de supervivencia económica, pero está minando la posibilidad de satisfacer su necesidad de tener salud y de tener tiempo para estar con su familia. Y luego tenemos los satisfactores cruzados, que son muy interesantes desde el punto de vista clínico, que es cuando tratamos de satisfacer una necesidad con los medios de satisfacer otra. Por ejemplo, hay gente que come mucho para nutrirse emocionalmente, entonces estoy utilizando un satisfactor que es para cubrir las necesidades de nutrición de la persona con algo que tiene que ver con lograr un equilibrio, una regulación emocional adecuada. La otra cosa es importante el tema de la internalización transmutativa, porque en uno de los aspectos importantes del funcionamiento saludable de una persona tiene que ver con la regulación emocional que nosotros tenemos. Ahora, la regulación, este concepto de internalización transmutativa es un concepto que yo lo tomé de Kohut y que me parece que es eminentemente compatible con la teoría del apego, que tiene que ver con el hecho de que si yo he tenido personas que me han regulado emocionalmente cuando yo he estado mal, yo luego adquiero esa posibilidad de regularme internamente. Nunca somos totalmente autosuficientes
en materia de autorregulación, ¿no? Muchas veces, aun cuando hayamos tenido experiencias óptimas en la infancia, hay momentos en que necesitamos compartir nuestras ansiedades o nuestro malestar emocional con nuestro terapeuta o con nuestra pareja o con nuestros amigos. Necesitamos que los otros nos ayuden a regularnos. Pero las personas que han tenido una experiencia de regulación adecuada en la infancia tienen mayor autosuficiencia en la edad adulta. Y no solamente eso, si cuando necesitan ser regulados por los otros, saben a quién elegir. Y esto de saber a quién elegir para que me regulen emocionalmente es muy importante. Porque la gente que no ha tenido experiencia de regulación emocional en la infancia, lo que le ocurre es de que, en primer lugar, se desregulan fácilmente y entonces son muy vulnerables a los cambios de estado de ánimo en la vida adulta, pero al mismo tiempo no saben elegir a quién los regule. Y uno de los problemas que tienen las personas altamente traumatizadas es que la misma persona que se suponía que los tenía que regular emocionalmente era la persona que los desregulaba. Un niño que ha tenido un padre abusivo espera de ese padre que lo regule emocionalmente, pero la experiencia que ha tenido es de que ese padre, que era la misma persona que se suponía que lo tenía que regular, es la persona que lo desregula. Bueno, en este contexto tenemos que pensar si nuestro enfoque se basa en una psicología unipersonal, en una psicología bipersonal o en una psicología multipersonal. Y yo creo que uno de los aspectos importantes de la teoría del apego es que contempla las tres psicologías. Es decir, podemos hablar de la persona funcionando unipersonalmente, ¿sí? Con su vida intrapsíquica, cómo eso se relaciona con las relaciones bipersonales o diádicas y cómo esas relaciones están inscriptas o insertadas o insertas en un contexto interpersonal, la familia, la sociedad, la cultura. Bueno, yo creo que con eso nos quedamos, porque podría hablar mucho más, pero no tenemos tiempo. Y yo creo que he dicho ya bastante por hoy. Aquí estoy, Mario. Ok. Bueno, muchísimas gracias por ese conversatorio, por esa exposición. Te enviamos siempre muchos agradecimientos de parte de IAN Colombia. Están Caro Hoyos, Sebastián Cano, que es el coordinador de IAN Antioquia, también presente. Te envía saludos. Iliana desde Guatemala, también algunas personas de México, Costa Rica. Te envían saludos de Europa. Están muchas personas aquí unidas desde Chile, Uruguay, Maracaibo, Venezuela. Muy felices de escuchar a Mario Marrone. Interesante, Mario. ¿Alguna pregunta para las personas que están hoy aquí presentes en este conversatorio? Queremos dar espacio también para que ustedes puedan interactuar en este momento de cierre también al conversatorio. Besos desde Argentina. Vanessa Jukelson, te envía besos, Mario Marrone. Gracias. Vamos a esperar acá un momento, a ver si aparece alguna pregunta. Elsa Wolver reafirma. Elsa Wolver desde Argentina te envía saludos. Gracias. Perú también te saluda. Mérida. Queremos saber si tienen algunas preguntas o comentarios. La doctora Vanessa, saludos, un abrazo, querida Zuleima León y Mario Marrone. Mario, te preguntan, ¿cuál es el principal desafío de la teoría del apego y cuáles serán las disciplinas que la acompañarán?
No sé bien a qué se refiere, cuál es el desafío. ¿Cuál es el problema, los problemas que tiene que enfrentar la teoría del apego en este momento? Bueno, yo creo que en este momento el desafío fundamental yo creo que es en qué medida nos puede ofrecer la teoría del apego un contexto teórico y clínico para afrontar la pandemia que estamos viviendo todos. Y acabo de leer un artículo muy interesante de una psicoanalista de Chicago, que no me puedo acordar el nombre completo, pero ella desarrolló un concepto que me pareció muy interesante y es que dice de que en la situación actual de pandemia se reviven miedos a la muerte lo cual me ha llevado a pensar de que eh, todos nosotros tenemos miedo a la muerte, todos tenemos miedo a morir, ¿no? Algunas personas más que otras, y que aunque no lo pensemos conscientemente, ese miedo está subyacente y explica muchas conductas que tenemos. Y el hecho de que estar en una pandemia, cuando leemos los periódicos, en televisión, que mucha gente se está muriendo del COVID-19, que hay que protegerse, que no hay que salir a la calle, que hay que evitar los contactos interpersonales a raíz de la pandemia. En realidad lo que está pasando es de que nos están proponiendo algo que va en contra de lo que proponemos que propone la teoría de apego, que es evitar los contactos íntimos, evitar los contactos interpersonales. Ya no podemos salir a la calle a abrazarnos con los amigos, o por lo menos en algunos países. Pero lo que dice esta psicoanalista lamentablemente no me acuerdo ahora su apellido, pero lo descubrí hace unos días porque hubo un conversatorio de la Asociación Psicoanalítica Internacional en la cual se hablaba, que dice de que paradójicamente, a pesar de que la pandemia nos obstaculiza el establecer el contacto íntimo con nosotros, al mismo tiempo el poder mantener el contacto con nosotros es el factor de resiliencia más importante que tenemos a nuestra disposición. O sea, de que es a través de estar conectado con los demás que podemos sobrevivir la experiencia de la pandemia sin entrar en gran crisis emocional. Y hay una pregunta acá también muy importante, Mario, y la hace Elsa Goldberg. ¿Cómo relacionan los patrones de apego con la psicopatología? Bueno, acá hay un tema y es cuando hablamos de clasificaciones, tenemos que tratar de distinguir lo que es patrón, lo que es estilo, y son todas clasificaciones que se han hecho, o lo que es la respuesta a la entrevista de apego para adultos. Porque en realidad la palabra patrón, en inglés pattern, lo utilizó Mary Ainsworth cuando ella estaba hablando de las clasificaciones que ella hacía en sus estudios con la situación del extraño, que muchos de vosotros la conocéis, que es una prueba muy específica para detectar los modelos representacionales o modelos operativos internos de niños pequeños, niños de 12 a 18 meses de edad, comenzó ella a trabajar. Y entonces ella encontró de que hay patrones seguros, un patrón seguro, patrones inseguros, y dentro de los patrones inseguros, un patrón evitativo, un patrón ambivalente, y luego más tarde, bueno, ella hablaba de patrones no clasificables, y más tarde Mary Main en Berkeley le llamó a algunos de esos patrones desorganizados, que generalmente aparece en niños que han sido maltratados. Y las investigaciones actuales demuestran de que el apego desorganizado es un factor de alta vulnerabilidad para el desarrollo de la psicopatología en la vida adulta. Pero eso es distinto, los patrones distintos de los estilos. La palabra estilos de apego la desarrollaron
Hazell y Nietzsche en Estados Unidos, Hazell y Shaver en Estados Unidos, cuando ellos trataron de clasificar la manera en que se relacionan las parejas entre ellos según ciertos patrones. Y luego están las clasificaciones que se han hecho a partir de la entrevista de apego para adultos. Pero bueno, por eso tal vez es un tema del que podríamos hablar durante muchas horas. Pero yo creo que de la pregunta de Elsa, tal vez lo más importante es decir de que los estudios que se han hecho con la situación del extraño demuestran que el patrón de apego desorganizado es un predictor, ¿se dice predictor en español o predice el psicopatología en la vida adulta? Sí, sí se puede decir predictor. Mario, te envían saludos desde Colombia, desde Ciénaga, personas que pertenecen y hacen una labor bonita por todas las familias en condición de vulnerabilidad. Es un programa que se llama Programa Mi Familia, de la Universidad del Magdalena, a través de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. Gracias. Hay una pregunta aquí de Beto Sierra, que te saluda y dice, ¿cuándo vuelves a Colombia? Y hace la siguiente pregunta. Ya sabemos que por COVID está aplazado ese viaje, pero por acá te esperamos. Dice, ¿seguiría igual el tema del apego seguro, la vinculación en un país con más de 70 años de conflicto armado como Colombia? A ver, ¿me lo puedes repetir la pregunta? Dice, la teoría del apego advierte la cultura, es decir, la cultura de las distintas formas de vinculación entre los unos y los otros cambiaría, seguiría aplicándose igual. ¿Cómo puede hablarse de teoría del apego en un país de tradición violenta, con más de 70 años de conflicto armado? Sí. Bueno, yo pienso que la teoría del apego es un referente para entender situaciones sociopolíticas y culturales de distintos países, haya violencia o no haya violencia. Que luego en Colombia eso ocurra, sí, perfecto, pero yo este año estuve viviendo en India entre febrero y agosto, y una de las cosas que hice fue, también por el tema de la pandemia, no me podía mover de donde yo estaba, que era una pequeña ciudad de Kerala que se llama Varkala, pero lo que sí tuve la oportunidad de leer los diarios, los periódicos todos los días y leer toda la información que podía obtener sobre la India. Y me di cuenta también de que la India es un país súper complicado, con distintas culturas, distintos idiomas, y incluso a raíz de cuando yo fui a la India en febrero, y yo iba a dar un seminario sobre apego en Mumbai, porque además el año pasado se fundó IAN India, y luego no pude ir porque se habían suspendido los vuelos dentro de India, entonces no me podía mover de donde estaba, y lo hicimos al seminario online, lo que permitió también incorporar a colegas de Pakistán, de Arabia Saudita, de Líbano, y así yo diría, no hay mal que por bien no venga. Debido al COVID-19 pudimos hacer una reunión internacional abarcando países en los cuales yo ni sabía que había gente trabajando en psicoterapia con la teoría de apego. Pero fue muy interesante porque una de las colegas del Líbano también estaba hablando de la situación terrible que vive el Líbano desde el punto de vista político, social y económico, y cómo todavía podemos tratar de entender y sobrevivir esos traumas utilizando la teoría del apego. Ok, fabuloso, Mario. Bueno, Mario, hay saludos acá por montones. Yo quisiera mencionarlos a todos. Quiero decirte que estamos convocados aquí por la teoría del apego, por ese deseo de sentirnos más seguros en un mundo tan cambiante, pero también un mundo que ofrece oportunidades de seguir creciendo y de seguir unidos afectivamente.
Envía saludos, sé que este saludo es muy especial también porque Joviana Castro desde Cuba está viendo esta transmisión, al igual que Mariela de Filpo. Entonces, es bastante bonito que hoy estemos tantas personas aquí reunidas, como lo dices tú. Este momento de pandemia nos ha permitido encontrarnos desde esta virtualidad, pero estoy segura que estamos unidos de corazón, tanto en Colombia como cada uno de estos países convocados por la teoría del apego. Voy a aprovechar este momento, Mario, para hacer dos anuncios importantes para allá en Colombia. Quiero saludar a Bárbara Albanesi, también a Natalia Castillo, quienes han hecho posible la construcción de un evento bastante interesante y que tú, Mario, has aceptado acompañarnos en esta formación tan interesante. Entonces, Stephanie, ayúdanos, porfis, con la transmisión de la primera de las noticias, de las sorpresas que tenemos para hoy. Bueno, este es una escuela que se hace a través de la Universidad Magdalena y la Vicerrectoría de Extensión. Es una escuela que vamos a estar transmitiendo en dos horarios, los sábados a las 11 de la mañana y los miércoles a las 6 de la tarde. La idea es que esta mirada sea con el enfoque de teoría del apego. Mario, gracias porque tú viniste a Colombia, viniste a la Universidad Magdalena a regalarnos esa semilla que hoy está dando frutos, que hemos instalado también como samarios magdaleneses y seguir educándonos en una teoría tan bonita y tan transversal a la vida de cualquier persona. Entonces, Escuela de Familia se lanzaría mañana a las 7 de la mañana. Tenemos un link de inscripción, es completamente gratuita y la Universidad Magdalena lo va a certificar. Bueno, voy a estar siempre como anfitriona, teniendo ahí invitados nacionales e internacionales para seguir movilizando esa experiencia personal y cotidiana a un nivel mucho más integral de nuevas tendencias para acompañar a los niños y adolescentes del mundo. Hoy hemos estado muy emotivos, Mario, felices, muchos temas por celebrar. Quienes estén interesados en participar, aquí abajito ahorita les voy a dejar el link para que se suscriban y hagan parte de esta Escuela de Familias de la Universidad Magdalena y la Vicerrectoría de Extensión y Previsión Social. No importa dónde se encuentren, siempre van a ser bienvenidos en esta escuela. Y una segunda noticia, Stephanie, ayúdame por favor, es esta, que Mario ha aceptado participar como formador en la entrevista clínica con enfoque en teoría del apego con el doctor Mario Marrone. Este va a ser el afiche promocional. La idea es encontrarnos 3 domingos. En estos 3 domingos vamos a tener unos encuentros grupales. Mario, cuando aceptó, lo hizo también con la intención de que más profesionales estuviéramos formados para seguir acompañando a nuestros pacientes. Está dirigido a personas del campo de la salud y todas las personas que hacen psicoterapia. Para esto le vamos a dejar más adelante en una hora realmente toda la información y los puntos o las personas con las que se pueden referenciar. En este caso va a ser Bárbara Albanesi de Argentina, Natalia Castillo, que se encuentra en la ciudad de Bogotá y es la coordinadora de YAN Bogotá en Colombia, y estaré también al frente, yo desde YAN Caribe Colombiano y desde YAN Colombia al servicio de ustedes. Entonces, teniendo estas dos noticias, Stephanie, devolvámonos un poquito. Quisiéramos escuchar, Mario, ¿qué mensajes le regalarías a las personas que asistan a una escuela de familia con enfoque de teoría del apego? Bueno, yo creo que el tema principal aquí es cómo utilizar la teoría del apego, tanto en la prevención o la promoción de la salud mental infantil y familiar y en tratamientos.
y que la teoría del apego tiene mucho para enseñarnos y para orientarnos, tanto en cuanto a promoción de la salud mental infantil y familiar, como con respecto a terapia. Pero yo pondría énfasis en la promoción de la salud mental porque es, es necesario tratar de prevenir. A pesar de que hay un tema con respecto a la utilización de la palabra prevenir o promoción de la salud mental infantil. Yo fui parte de una comisión de salud mental infantil de la Unión Europea y ahí aprendí algunas cosas, particularmente de un colega de Holanda que se llama Hosman, que es profesor de la Universidad de Maastricht, que decía, es mejor hablar de promoción de la salud mental infantil que de prevención. Porque una cosa es la prevención de la enfermedad psiquiátrica y otra cosa es promover la salud. Promover la salud es promover la salud social también, mental y física, que son conceptos interrelacionados. Y hay muchos males que son males que tenemos en nuestra sociedad, como por ejemplo las conductas narcisistas, la falta de empatía, la falta de valores, etc. Por ejemplo, la falta de valores. Los valores son un indicador de salud mental y social, pero su falta no está descrito en los tratados de psiquiatría. Entonces, la promoción de la salud mental es un concepto mucho más amplio que la prevención psiquiátrica. Súper. Bueno, de eso estaremos, lo tendremos muy en cuenta para seguir promoviendo esa salud mental y en lo comunitario, que cada uno pueda tener esos recursos. Y para mañana vamos a tener invitados especiales como el doctor Joaquín González Iturriago, director de ICBF Regional Magdalena, y la doctora Elizabeth Díaz Granados Palencia, juez primera penal municipal del control de garantías para adolescentes. Dos personas muy sensibles a reconocer el lugar de la sensibilidad para poder acompañar a los niños y los adolescentes. Stephanie, ayúdame con la siguiente actividad, porfis. Y bueno, Mario, sé que este momento no es como muy cómodo hablar de lo bueno que haces tú, pero voy a tomar yo entonces aquí la voz. Mario va a estar compartiendo en esta entrevista lo que es empezar a reconocer cómo estamos nosotros al momento de poder identificar esa capacidad de establecer apegos seguros. Está planeado para que sean adultas a partir de los 18 años las personas que puedan participar y lo demás vamos a ir viéndolo de una manera bastante experiencial en estas 3 fechas. El valor que está acá implica los 3 momentos y los encuentros supervisados por Mario Marrón y vamos a tener unos talleres satélites. Bárbara Albanesi, Natalia Castillo, que también es psicóloga, y estaré yo también ahí acompañándolos. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Las personas están enviando más saludos. No sabría si tienes espacio para otra pregunta al final o quieres hacer algún comentario de la entrevista clínica en teoría del apego. No, simplemente quería decir de que te agradezco mucho, Zuleima, la iniciativa de haber organizado este conversatorio y que también me alegra mucho, a pesar que no los puedo ver, pero saber de que están presentes gente que quiero mucho y que son muy importantes para mí. Y decir también que Elsa Wolver, que está presente, y yo hemos preparado un compendio sobre apego y parentalidad en 2 tomos y de que esperemos que sea publicado en algún momento. Debido al tema de la pandemia y el hecho de que son tantos capítulos escritos por personas de distintos países, el libro se ha demorado en su publicación. Pero sabemos de que la editorial está trabajando todavía con este libro y espero de que dentro de unos meses esté publicado.
Miren, ese libro debe ser una joya. Pues verte a ti al lado de Elsa, no se lo vayan a perder. De verdad que tienen tanta experiencia, tanta pedagogía, nos conectan también con esta teoría del apego. Yo me emociono ver hoy personas aquí en el conversatorio que te vieron aquí en Colombia hace 4 años y están por aquí y te envían los saludos. De verdad que estoy muy, muy complacida con que todos podamos reconocer la familia que se crea a partir de la teoría del apego, como ya en Colombia, como los guianes del mundo, son más de 17 guianes alrededor del mundo hoy llevando esta teoría del apego de una manera bastante amplia. Y bueno, no siendo más, y para no ponerme tan empalagosa aquí, los quiero mucho a todos por participar, todos los profesionales tan brillantes que hoy nos visitaron. Yo estoy muy contenta de verlos acá, ver también a Ana Isabel Moreno, que también está siempre muy al pendiente de compartir conocimiento de calidad. Para todos, un fuerte abrazo. Y todos se ríen y dicen que saludos, no dejan de enviar corazones amorosos. Chao, Mario. Ok, hasta luego. Gracias. Adiós a todos. Hasta luego. Universidad Magdalena, muchísimas gracias por acompañarnos y por ser nuestro host también en este conversatorio de apego y psicopatología. Saludos a Luis Erazo y Stephanie Chávez de la Vicerrectoría de Extensión y Previsión Social.